Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 121 y vamos a leer Segunda de Samuel 11. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió comida especial como regalo, pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿Por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: Tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: Quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: Pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en un momento en los que defendían la ciudad, salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones: Cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías elitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David en efecto se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero: ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando te ves una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías elitita. Entonces David respondió al mensajero: Dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él,
Pero después que pasó de luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Segunda de Samuel 12. Natán reprende a David. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuar sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: Tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas más cosas. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo, y tampoco comía con ellos. 7 días después el niño murió, y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban: si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Sí, ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron: ¿pero qué está haciendo su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él, y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió: Cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensaba que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Nacimiento de Salomón. Después David consoló a Betsabé su mujer, fue a visitarla y se unió a ella, y ella dio a luz a un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó a este niño, y así lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención al Señor, llamó al niño Jeridías. David conquista Rabá. Mientras tanto, Joab lanzó un ataque contra la ciudad amonita de Rabá, y cuando ya estaba a punto de capturar la ciudad real, envió a David el siguiente mensaje: He estado atacando Rabá,
y ya he capturado la ciudadela que protegía el abastecimiento de agua. Por lo tanto, reúna ahora su majestad el resto de las tropas y ataque la ciudad y captúrela, para que no sea yo quien lo haga y le ponga mi nombre. Entonces David reunió todas sus tropas y marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Después tomó la cabeza de su rey y la corona de oro, que tenía piedras preciosas y pesaba 33 kilos, y la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de ahí y la puso a trabajar con sierras y con trillos y hachas de hierro, así como en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades amonitas, y después regresó con todas sus tropas a Jerusalén. Primera de Crónicas 20. En cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, Joab organizó una expedición y arrasó el territorio amonita. Avanzó, rodeó a Rabá y la atacó hasta dejarla en ruinas. Mientras tanto, David se quedó en Jerusalén. Después David tomó de la cabeza de su rey la corona de oro que tenía piedras preciosas y encontró que pesaba 33 kilos, y se la pusieron a David. También sacó David de la ciudad muchísimas cosas de valor, y a la gente que aún quedaba en la ciudad la sacó de ahí y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades amonitas, y después regresó con sus tropas a Jerusalén. Peleas contra gigantes. Después hubo una batalla con los filisteos en Geser. En aquella ocasión, Sibecai, el de Usá, mató y humilló a Sipai, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había ahí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, el hermano de David. Estos gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. Salmo 51. Oh Dios, ten compasión de mí. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo último me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, que yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no lo desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 121. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.